Este video lo hago para explicar la última parte de esta unidad sobre estimaciones, ¿no? Intervalos de confianza, y específicamente yo voy a tratar sobre esta parte de tamaños de muestra. Haciendo un repaso general, en esta unidad hemos visto la inferencia estadística, que busca determinar un valor poblacional por medio de valores muestrales. Hemos visto, han estudiado ustedes, estimación de la proporción de la media poblacional con desviación conocida, media poblacional con desviación desconocida y la varianza. Ahora, todo esto, todos estos temas van a tener su aplicación futura para investigación, en la que yo quiero determinar, por ejemplo, eh, cuál es cuál es la principal marca de equipo de cómputo que cierta población utiliza o compra, pero no voy a poder encuestar a toda la población de un país o de un estado, ¿no? Por lo tanto, la opción que tengo es encuestar a una parte, a una muestra, y por medio de esa muestra hacer la inferencia hacia la población. Esa es la utilidad de esto ya en investigación, ¿no? En algo más general. Ahora, eh, aquí los temas, pues te dicen que tú ya tienes el promedio muestral, o ya tienes la proporción muestral, o ya tienes la desviación muestral, pero nunca te dice, nunca especifica el tamaño de la muestra, o sea, ajá, a cuántos encuesté. Entonces, en muchas ocasiones me he topado con estudiantes que cuando están diseñando una investigación, lo que dicen es, pues tengo que entrevistar, ¿no? Tengo que encuestar a suficientes personas para poder tener ese promedio muestral, para poder tener esos datos muestrales y hacer mi inferencia. Y yo les pregunto, bueno, ¿y cuántos son esos, no? ¿Cuánto es esa cantidad? Ya me dicen, pues es que tienen que ser los necesarios. Ajá, sí, pero ¿y cuánto es lo necesario? Este, pues bastantes. Sí, pero ¿cuántos? O sea, necesitas 5, necesitas 10, necesitas 50, necesitas cuántos, ¿no? Un número, di un número. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es ese proceso. ¿Cómo determino cuántos debo de encuestar para obtener mi muestra, obtener mis datos muestrales y hacer mi inferencia estadística? ¿Vale? Aquí tal vez es probable que ustedes ya lo hayan visto. Sin embargo, pues se los voy a mostrar acá, ¿no? Simple y sencillamente lo que se tiene que hacer es de la fórmula para el error de inferencia, que es, por ejemplo, en el caso de la proporción, es esta. Lo único que se hace es un despeje. O sea, yo tengo el error, tengo mi z crítica, tengo P y Q, y acá tengo n, que es el tamaño de la muestra. Entonces lo único que voy a hacer es despejar, pasar dividiendo, luego al cuadrado, ¿no? Luego esto lo voy a invertir y eso es todo. Acá más adelante, en la página 328 del libro, te lo dice. Determinación del tamaño muestral. Y aquí te dice estas dos opciones, ¿no? Estas son las fórmulas para calcular el tamaño muestral. Aquí resalto dos casos. Uno es
Cuando conozco un estimado de la proporción muestral, o sea, en muchas ocasiones se repiten estudios del pasado, por ejemplo. Yo quiero saber qué proporción de estudiantes van a reprobar, ¿no? Quiero hacer ese estimado. Pero resulta que este estudio, ya lo hice. Cada semestre yo hago ese análisis. Entonces, tal vez el semestre pasado reprobaron el 70%. Ah, bueno, pues entonces esta P testada va a ser ese 70%. ¿Por qué? Porque ya conozco un estimado de esa proporción. Obviamente este semestre no va a ser un 70%, pero yo tengo ese antecedente. Entonces aquí esta P y Q son esos antecedentes. Por otro lado, ¿qué pasa cuando de plano desconozco totalmente cuál pudiera ser P? Bueno, pues simple y sencillamente voy a suponer que P y Q valen 0.5 y ya me va a dar aquí 0.25, ¿vale? Eh, Aquí tiene una regla de redondeo, que bueno, simple y sencillamente lo que dice es que el decimal lo tienes que redondear al entero superior. No importa si fuera solamente 0.1, no importa si solamente te diera 0.1. Por ejemplo, vean aquí, este caso, te dice, ¿no? Está usando esto, a él le dio 337.1. Tal vez alguna persona dirá, ah, pues no necesito redondearlo para arriba. ¿Por qué? Pues porque da 0.1. No, sí se redondea. Desde el momento en donde tengas una parte decimal, vas a redondear para el entero superior. ¿Por qué? Porque son personas. Entonces, tú no puedes tener parte de 0.1 personas. Necesitas este 0.1, ya representa una nueva persona. Entonces, hay que redondearlo para arriba. ¿Vale? Ok, eso es en el caso de las proporciones. Tengo esa opción. Posteriormente, nosotros vimos la intervalo de confianza. Ah, bueno, cabe decir, para que practiquen esto del tamaño muestral, los ejercicios están aquí en la página 335 en esta parte, determinación del tamaño de la muestra, ¿no? Y aquí tienen los ejercicios 41, 42. Yo les propongo que practiquen con el 41, el 42, con esos, 41, 42. Ok, por otro lado, el 41, 42 y el 49, para que vean cuando tengo una población finita. Ok, eh, después vimos la estimación de la media con sigma conocida. Aquí de nuevo es un simple despeje. Esto va a pasar dividiendo, luego hago el inverso y despejo la raíz. Lo cual la fórmula está aquí en la página 342 del libro, aquí abajito de la página. Aquí tengo determinación del tamaño muestral requerido. Y entonces, aquí tengo la fórmula. Aquí cabe comentar, tienes una E, tienes un error. Aquí ustedes pudieran decir, ¿y qué significa esa E, ese error? Porque se supone que ese error se calcula con esta fórmula. Entonces, si tengo esa fórmula y la voy a despejar, pues, ¿cómo voy a saber el error?
Aquí el error es propuesto. Ustedes van a proponer el error que ustedes están aceptando. ¿A qué me refiero con qué error están aceptando? Depende de la medida, la variable de la cual ustedes quieren hacer esa estimación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero hacer una estimación del promedio de calificaciones, yo voy a suponer, vamos a pensar, esto lo estoy hablando porque es lo que ustedes deben de pensar en el momento de usar esta fórmula, ¿vale? Entonces van a decir, ok, yo tengo calificaciones, pero ¿cómo mido esas calificaciones? Ah, bueno, las calificaciones las voy a medir del 5 al 10. ¿Y cuál sería el error? Acuérdense que el error de inferencia es la diferencia entre nuestra aproximación y el valor poblacional. Entonces, aquí te dice, ¿cuál es tu margen de error deseado? O sea, ¿cuál es la diferencia que a mí me gustaría que haya entre mi valor muestral y mi población? Bueno, si las calificaciones van del 5 al 10 y yo digo, pues voy a poner un error de 5, por ejemplo, pues eso sería un error muy grande. ¿Por qué? Porque si el promedio del grupo fuera 5, como yo estoy aceptando un error de 5, pues mi fórmula, ¿no? Mi intervalo me va a llevar hasta el 10. Y entonces 5 me va a decir que la calificación del curso está entre el 5 y el 10, porque yo le puse un error de 5. Es mucho, ¿no? ¿no? No voy a ver diferencia del 5 al 10. Pues es obvio que el promedio está del 5 al 10. Pero si yo pongo ahí mismo un error de 3, por ejemplo, eso me va a decir si el error real, perdón, si el promedio real del grupo fueran 5, la fórmula podría llegar a decirme 5 más 3, 8. O sea, tendría un error de 3. Y tal vez yo puedo decir, no, pero sigue siendo mucho, ¿no? Porque del 5, que el 5 sea real y que la fórmula me diga que es 8, pues es un error, es una diferencia bastante. No, entonces el error no puede ser 3. Mejor voy a poner un error de 1. Quiere decir que si el grupo, su promedio eh, es 5, la fórmula me va a poder decir hasta el 6. O sea, va a tener un error de un punto, de 5 a 6. Bueno, pues eso no lo veo tan mal. Entonces, ¿sabes qué? Si van del 5 al 10 las calificaciones, les voy a poner un error aceptable de un punto. Tienen ustedes siempre que analizar cuál es la característica que están estudiando, cómo se mide. Porque, por ejemplo, si la calificación fuera eh, del 50 al 100, ¿no? Hace rato dije del 5 al 10. No, si ahorita la calificación fuera del 50 al 100, decir un error de 1 ya sería muy poco. ¿A qué me refiero? Sí, si por ejemplo el promedio del grupo fuera 60 y yo le digo que voy a tener un error deseado de 1, pues me va a pedir eh, 50, perdón, 60, y con un error de 1, pues va a llegar a 61. De 60 a 61, pues es muy poco, ¿no? Aquí, teniendo cantidades de 50 a 100, tal vez sí ya es un poco lógico decir
que el error fuera 10, porque entonces voy a tener, pues si 60 es la realidad, la aproximación va a llegar de 60 a 70, que son los 10. Entonces, aquí quiero que analicen algo. Analicen siempre numéricamente la fórmula. Si se dan cuenta, ¿qué pasa con este valor crítico? ¿Qué pasa con sigma? O sea, la desviación. ¿Y qué pasa con el error? ¿Cómo afecta un cambio de ellos a el tamaño que necesitas encuestar? Y aquí se los dejo a ustedes para que lo analicen. Si yo pongo, obviamente la Z crítica tiene que ver con el nivel de confianza. Si yo tengo un nivel de confianza bajo, pues la Z crítica es baja. ¿Qué pasa cuando yo aumento el nivel de confianza? Bueno, aumenta Z. Y entonces, si aumenta Z, ¿qué va a pasar con N? ¿Qué pasará si la desviación de la población es pequeña? ¿Cuánto me va a pedir encuestar? ¿Qué pasará si es grande? ¿Cuánto me va a pedir encuestar? ¿Más o menos? Ahora entonces, si el error que yo propongo es pequeño, bueno, primero vamos a empezar muy grande. Si el error que yo propongo es muy grande, ¿qué va a pasar con N? Y si el error que yo propongo es muy pequeño, ¿qué va a pasar con N? Y aquí cabe comentar, eh, cabe dejar a la reflexión. ¿Qué pasa si yo hago que el error que yo quiero tienda a cero? ¿Qué pasaría con N? ¿Hacia dónde va a ser su límite cuando el error tiende a cero? Se los dejo de reflexión. Ok, ahora aquí es importante porque estos métodos de pronto se basan mucho en lo ideal, ¿no? En lo matemático ideal, pero en la realidad pues no tenemos esa idealidad. O sea, aquí te está pidiendo una desviación poblacional, pero fíjate, porque te pide una desviación poblacional para determinar cuánto tienes que encuestar, para determinar o para hacer una inferencia estadística sobre el promedio de la población. A ver, espérate, si no conozco el promedio de la población, pues menos voy a conocer la desviación. Ok, entonces, en la realidad, ¿qué se hace? Bueno, se tienen tres opciones. Uno es suponer que la desviación es la cuarta parte del rango. Acuérdense que rango es la distancia entre el dato menor y el dato mayor. Entonces, la cuarta parte del rango. Quiere decir que si eran calificaciones del 5 al 10, pues entonces la distancia del 5 al 10 es 5, 5 entre 4, 1.25. Entonces voy a poner como desviación 1.25. ¿Vale? Otro ejemplo sería si estoy analizando, si a mí me dicen, dime cuántos tengo que encuestar del grupo para que yo determine el promedio de la altura. Bueno, pues entonces yo voy a pensar, ¿cuál es la estatura más pequeña que yo me podría encontrar? Bueno, pues yo me podría encontrar una estatura de 1,45 o 1,50. ¿Y cuál es la estatura más alta? Bueno, 2 metros. Bueno, entonces de 1,45 a 2 metros hay 55 centímetros. 55 entre 4, pues sería 13 punto algo, ¿no? 13.75, si no me equivoco. Entonces esa es mi desviación, ¿vale? Es una forma sencilla de dar una aproximación. Una segunda opción es hacer un proceso cíclico. ¿Cómo es esto? Yo voy a
hacer un muestreo. ¿Cuántos voy a requerir? Pues me encuesto a 10, por ejemplo. Y ya que encuesté a 10, calculo la desviación estándar de la muestra que agarré, de los 10, calculo su desviación estándar. Ya que calculé su desviación estándar, la uso como mi desviación poblacional y calculo el tamaño de la muestra que me pide. Y ya veo, bueno, fíjate que me pidió 15. Bueno, pues entonces, si yo ya encuesté 10, encuesto a 5 más, ¿no? Y con los 10 que tenía y los 5 nuevos que tenía, calculo la desviación y vuelvo a calcular el tamaño de la muestra. Y tal vez ahora me va a pedir 18. Bueno, entonces voy a encuestar 3 más. Y así, y así, y así. Hasta que ya no haya diferencia entre lo que yo encuesté y lo que me pide la fórmula. Esa es otra forma de hacerlo. Y por último, pues está el que ya han visto, ¿no? Pues tal vez yo ya tengo un estudio hecho anteriormente y ya tengo la desviación de ese estudio anterior. Bueno, pues entonces uso ese, ¿vale? Y aquí tienen un ejemplo por si quieren ver más específico. Y para practicar tienen aquí los ejercicios en la página 348. ¿Vale? Aquí está. Cálculo del tamaño de la muestra. Yo les recomiendo resolver el 33, el 36, esos, y el, eh, y el 40. ¿Vale? Ok. Después vimos estimación de la media poblacional con sigma desconocida. Bueno, ahí creo que pues es obvio. Van a usar el procedimiento del tema anterior, ¿vale? Es ese mismo tema anterior, puesto que pues yo les comenté que se tenía que hacer cuando tenías una desviación desconocida, ¿no? Pues entonces suponer, usar la del anterior o usar un aproximado, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a brincar hasta la última parte, que es estimación de la varianza. Y aquí, dado que usas una distribución diferente a la normal, una distribución que no es simétrica, una distribución que tiene otras características, no existe, o sea, sí existe un procedimiento, eh, pero es más complicado. Entonces eso, lo que se hace en la realidad para determinar el tamaño muestral es usar programas o usar tablas. Entonces, por ejemplo, acá ya te da una tabla y ya te dice, a ver, eh, tengo el tamaño muestral para la varianza y aquí te dice, mira, si tú quieres tener una confianza del 95% de que ese, ¿no? La varianza muestral está dentro del 1% del valor de la varianza poblacional, pues el tamaño de la muestra debe de ser al menos de tantos, ¿no? Tantas personas, tantas personas, tantas personas. Y entonces aquí tienen para distintos niveles de confianza, por ejemplo, para el 95% y para el 99%, o también tienen para eh, la desviación, ¿no? Ojo que este es para la varianza y este de aquí es para la desviación. Entonces, bueno, eso ya, pues simple y sencillamente es determinar tus valores, determinar cuánto quieres y ya está. Y bueno, esto es todo respecto. Bueno, aquí cabe comentar que en esta varianza también podrían ustedes buscar calculadoras de estadística en internet que ya les hagan este cálculo, ¿no? Más específico. Bueno, aquí lo último que quiero recalcar o que quiero comentar es que estos temas ya están a un paso de meterse al procedimiento de
investigación, en donde pues también la decisión no es solamente numérica, sino también tiene que ver con la logística real de la investigación que estamos haciendo. Ya dependerá de de los recursos que yo necesito para muestrear. Necesito saber dónde voy a hacer las muestras, qué tanto tiempo me van a requerir, qué tanto personal, qué tanto recurso material. Entonces, claro, esto es lo ideal matemático. Siempre ya en la realidad, pues hay que aprender a cómo adaptarlo, ¿no? Y eso, pues yo creo que lo van a llevar posteriormente en alguna otra materia, eh, supongo ya en seminario de investigación o cosas así. Pero bueno, a nosotros nos toca nada más hasta acá, hasta hablar de ese diseño de muestra. Si no hay alguna duda, en caso de haberla, les pido por favor que, pues ya saben, me contacten, pueden comentar aquí mismo este video o pueden mandarme por WhatsApp o pueden mandarme por Face o pueden mandar por donde ustedes quieran. Eh, Estamos en contacto, sigan echando ganas, nos vemos, cuídense.